fue algo como que no nos lo esperábamos, como que pasamos de que nos llamaban de vez en cuando a que nos escribieran ya mucho, 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 y nosotros queriendo aprovechar todo ese boom del momento. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de comenzar con expansión clínica? Nosotros mismos hacíamos campañitas, botones azules, buscábamos a unas personas, invertíamos dinero, pero sí teníamos clientes, pero no era lo que esperábamos. Entonces queríamos, y literalmente se lo decía a Lore, y Lorena me preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, tenemos que contratar a alguien que sepa, porque hemos hecho muchas cosas y no lo estamos haciendo bien. Entonces la idea de contratar a alguien ya la teníamos, de que alguien que fuera experto y que manejara los temas, siempre la tuvimos ya en el último periodo porque queríamos ver unos resultados verdaderos. ¿Y cómo se encontraban antes de ese momento en el que dijeron? ¿Qué los llevó a querer tomar esa decisión? Que no teníamos los resultados que queríamos. Sí teníamos pacientes, pero no lo suficientes. Entonces nosotros queríamos como dar el paso a una evolución de nuestro negocio y que pues fuera mucho mejor. Y para eso necesitábamos una ayuda de los expertos. Obviamente, eso que dice Lore voy a reforzar, nosotros sabemos que prestamos un muy buen servicio. Todos nuestros clientes, los que siempre hemos tenido, nos recomendaban, decían, no, muy buen trabajo, se iban felices, nunca hemos dañado cabezas, o sea, es algo que sabemos que lo hacemos muy bien y como equipo, como que funcionamos mejor y la gente se iba feliz y queríamos eso, o sea, sabemos que tenemos muy buen servicio, ¿cómo hacemos para que todo el mundo nos conozca? Ok. ¿Cómo era que se comunicaban antes con los clientes? Primero, yo comencé a hacer unas campañas. Primero, creé el Google Business, mi negocio, y comencé por ese lado y creo que pagué una publicidad chiquitica. Después tuvimos inconvenientes con eso porque nos cancelaron la cuenta, no sé, algo pasó y la perdimos, entonces ahí bajaron mucho los clientes. Comencé a hacer unas campañas por Facebook, me miré unos cursos gratuitos de manejarlo de las campañas de Facebook y comencé a hacer unas campañas y también una técnica que le aprendí de un amigo de Ibagué, una ciudad acá de Colombia, que él vende cosas, artículos, y él me enseñó una manera de cómo vender solamente por grupos y comencé a hacerlo, así comenzamos nosotros. Parecía loco contestando mensajes, yo dije, uy, qué belleza, conteste y conteste mensajes, muchos clientes, pero puros preguntones, o sea, ninguno se decidía, y de todos esos, de muchos, yo parecía un loco contestando mensajes por Messenger. Obviamente la remuneración de la micro es muy buena, entonces los que cogíamos pues nos hacían como listo, con esto vamos a vivir y estamos haciendo bien nuestro proyecto, pero era de esa manera. Después de un tiempo que también le contamos a Iñaki, o sea, todo como que estuvo en una meseta y volvió y bajó y ya no teníamos casi clientes, eran referidos, teníamos 1 o 2 clientes mensuales, a veces no teníamos clientes, obviamente hemos tenido otro tipo de negocios, pero bueno. Y entonces dije, no, vamos a hacer otra campaña y volví a hacer con Facebook otra cosa, o sea, la perdición. Solamente nos contactaban, te lo juro, viejitos, abuelos. A Lorena le preguntaban por el Instagram, ¿quién es usted? ¿Usted por qué me está hablando? Y me hablaban a mí, no, ¿usted qué hace? Yo no, y contaba toda la carreta en el mes, No me interesa, yo tengo pelo, no, yo ya estoy muy viejito, no, o sea, nada que ver con el público objetivo de nosotros. Entonces, hasta pues ya nos da risa, en ese momento nos daba rabia, pero, claro, pero ¿cómo sí. se sentía eso de estar gastando tal vez dinero en anuncios, pero que esté llegando lo incorrecto, ¿cierto? Exactamente, sí. Entonces ese fue el antes y el querer cambiar. ¿Y cómo llegaron a expansión clínica? Tú sí puedes explicar eso. Bueno, llegamos por recomendación de mi hermano, ¿sí? De Richie. De Ricardo Murillo, que él trabaja en Madrid. Entonces él empezó con Iñaki, nos dijo pues, que estaba, la esposa de él también se iba a meter con Iñaki, que estaban en ese proceso. Entonces le preguntamos a Richie que más o menos cómo era como la dinámica de estar con ustedes, con expansión. Y ahí fue cuando nos decidimos a, como ya teníamos en nuestro pensamiento que teníamos que contratar a alguien que sepa, que nos hiciera dar ese cambio que necesitábamos nosotros. Entonces
fue como muy fácil esa decisión. Entonces ahí fue cuando llamamos a Iñaki, le escribimos. Iñaki inmediatamente respondió, eso fue otra cosa que nos encantó, que estuvo muy atento desde el primer momento, nos explicó todo y desde ahí pues fue que ahí mismo tomamos la decisión de estar con Expansión Clínica. En la segunda reunión ya dijimos sí con Iñaki de uno. Antes de eso, de ese momento con Iñaki, sí contactamos a otra persona que supuestamente también estaba en el ámbito, pero no hubo una buena retroalimentación, no se conectó, nada. Y yo dije, no hubo feeling, no contestó rápido, nos dejó en visto, y del mismo gremio y del mismo nicho. Y como que ahí tuvimos ese bajón, no, joder madre, pero es que ni siquiera así queriendo pagar, cuando salió Iñaki. Nos dijo Richie, miren, el Iñaki es de Expansión, es muy bueno, esto, miren, a ver, hablen con él. Y nos contactamos y no, pues fue de una vez el contacto, toda la energía, todo muy bien con él. Perfecto. ¿Creen que esa fue la diferencia entre elegir tal vez Expansión Clínica y otra agencia parecida? Sí, total. Sí, total. De la noche a la mañana. Sí. El estar atento, el estar muy pendientes de nosotros, el contestarnos, el no dejarnos en visto, el hacernos sentir que verdaderamente somos importantes para la empresa de ustedes, porque obviamente nosotros somos clientes, pero pues ustedes nos atienden muy bien y al sentirnos bien atendidos decimos sí, con ustedes nos gusta, queremos estar ahí. Que está haciendo un seguimiento también, que está preocupándose, bueno, tenemos un curso para que atiendan personas por WhatsApp, cómo se cierran las ventas, o sea, son muchas cositas que tienen en cuenta a nosotros como clientes y que nosotros pues aprendimos mucho de Expansión Clínica y eso nos ha ayudado de pasar acá a estar acá. Porque no solamente es como las publicaciones, sino también como las ventas, cómo manejar las ventas. Todo el proceso, todo. Antes de elegirlo, en ese momento ustedes me dijeron que les fue muy simple, o sea, en la segunda llamada ya se decidieron. ¿Pasó? ¿Hubo algún miedo, alguna incertidumbre, alguna limitación? No en cuanto a querer contratar, no, ninguno, ya lo teníamos súper claro. Súper claro, queríamos hacerlo con alguien con experiencia, éramos el cliente con la tarjeta en la mano lista. Que sí nos puso a pensar mucho el factor económico, pero no por no tener el dinero, sino por el cambio de moneda. Nosotros estamos en Colombia y el poder adquisitivo del peso colombiano está muy devaluado. Entonces, con el euro, un ejemplo, es 5,000 veces, tiene 5,000 veces más poder adquisitivo que el peso colombiano. Entonces, para nosotros, que nos cobren en euros o que nos cobren en dólares, a nosotros se nos pasa. En dólares son 4,000 veces más caro, ¿ya? Entonces, ese era como que, uy, pues madre, pero es tanto. Entonces, nosotros hacíamos, como lo hace todo el mundo, cambiamos al peso de nosotros, uy, pero es que siempre es platica. Listo. Pero después nos dimos cuenta que esa limitación, que obviamente es real, y obviamente hablamos con Iñaki y le expresamos estos puntos de vista porque son reales, no es que es mentira y tenemos la capacidad de pagar y si les íbamos a pagar, pero cuando nos dicen es que es en dólares, es que es en euros, uno como que ay, pero ya viendo los resultados, la evolución y que verdaderamente es importante pagarle a alguien que sepa, porque yo creo que lo más costoso es invertir en algo barato o en alguien que no sepa, porque eso es lo que va a causar. Entonces ahora nos dimos cuenta que ese miedo ahora no vale nada, o sea, no nos importa gastar ni siquiera en las campañas de Facebook, ni siquiera pagarle a alguien que verdaderamente sepa, porque los resultados son muy, muy buenos. Y ahora me encantaría saber, al empezar con Expansión Clínica, ¿cómo les fue? ¿Cómo vivieron ese proceso? No, pues felices cuando llegaban todos los leads, y llegaban y nosotros, están entrando muchos leads, vamos a tener muchos pacientes, bueno. Entonces empezábamos a contestar. Francisco es el encargado más que todo de eso. Yo también lo hago, pero más él, porque yo, pues como estoy en procedimientos, entonces me gasto mucho tiempo en procedimientos y él mientras tanto va contestando los leads. Pero fue, sí,
fue algo como que no nos lo esperábamos, como que pasamos de que nos llamaban de vez en cuando a que nos escribieran ya mucho, 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 y nosotros queriendo aprovechar todo ese boom del momento de que tenemos muchas personas que podemos contactar y que eran las adecuadas, que no era pues cualquier preguntón o que personas que no sabían nada, sino que eran las personas que nosotros necesitábamos como clientes. Y yo soy muy apasionado, me puse como loquito a mirar el curso, a aprender, a buscar más información, a hacer los flujos que hago para aplicar todo lo que nos enseñan en expansión clínica, en el curso como tal. Y me puse muy juicioso y ya cuando comenzamos a recibir los leads, pues yo no, ya voy a hacer esto, voy a aplicar lo que aprendí, tengo que decir esto, que pum, pum. Y así mismo durante la marcha, aprendiendo otras cosas, cambiando lo que funciona. Cada empresa funciona diferente, entonces siempre le dije a Iñaki, muy juiciosos. Francisco cogió todo lo de WhatsApp y se puso a hacer un esquema para que, bueno, si pasa esto, ¿qué pasa? Bueno, según lo que decía Expansión, se puso a hacer como un cuadro sinóptico, un mapa, bueno, no sé. Y eso le quedó gigante y con eso se basó para pues ya como ir contestando, qué sirve, qué no sirve. Entonces, pues Francisco, como dice, muy juicioso, hizo su tarea. Lograron sacarle provecho a todo el contenido que estaba. Exacto. Que es muy bueno. Perfecto. Y en cuanto a la facturación que recibieron mensualmente, ¿era lo que esperaban? ¿Superó sus expectativas? Fue muy buena y en este momento, sigue siendo muy buena. Yo soy muy ambicioso, no por ambicioso en la mala palabra, sino siempre queremos más. Pero sí, o sea, pasó de estar más o menos en un 5% de lo que normalmente queríamos a un 80, a un 100%, dependiendo del mes, a un 120%. Wow. Entonces, sí, superó mucho las expectativas en cuanto a ingresos, muchísimo. Wow. Y ahora si yo tuviese que preguntarles, ¿expansión clínica sí o no para alguien que tiene dudas, que no sabe si animarse, si dar ese paso? ¿Qué dirían ustedes? Que den el paso, que no les dé miedo, que dan, pues los resultados son muy buenos, nosotros podemos dar fe de eso, de que es un cambio, es un cambio de la noche a la mañana. Total. Para empresas pequeñas o empresas grandes que están en este nicho, o sea, es genial, es muy, muy bueno. ¿Por qué? Te enseñan, te dicen cómo hacerlo, te ayudan a editar videos si no te gusta hacer videos o si no tienes experiencia, y lo montan en las plataformas que queda bonito, hermoso y que los clientes lo ven y lo ven a uno expresando lo que uno les quiere contar en su consulta. Cuando ellos ven eso y comienza uno a recibir clientes, ahí comienza ya uno a desarrollar lo que uno sabe. Entonces, no tengan miedo, háganlo por favor. Es una muy buena oportunidad de aprender, de ganar experiencia y sobre todo de mejorar económicamente en su empresa, porque van a tener mucho trabajo y ese mucho trabajo se va a representar en dinero, en ganancias mes a mes. Es muy, muy buena expansión clínica.